Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud y continuamos con nuestro estudio en Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5 y vamos a llegar a la conclusión del versículo 5 hoy día. En esta clase aquí, BI 100, el Evangelio de Juan. Continuamos, mis hermanos, estudiando y recuérdense que en este libro está hablando de los testimonios de la revelación de Jesucristo. Ahora, el apóstol Juan nos está presentando a Jesús como la palabra viva, el primer testimonio del Juan el Bautista en los primeros 5 versículos. Luego, en la próxima clase, comenzamos con Juan el Bautista, del versículo 6 hasta 8 en adelante. Pero note bien, vamos a ponerlo en su contexto adecuado, mis hermanos, y vamos a leer los primeros 5 versículos donde dice, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Comenzamos. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahora por fin llegamos al versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ahora, si ustedes se recuerdan, en las últimas 3 clases hemos estado hablando, haciendo un contraste entre la luz y la oscuridad o las tinieblas. Nosotros queremos enfocarnos, mis hermanos, en esta sección. Y en la última clase comenzamos a hablar de la pobre comprensión del hombre no regenerado. Eso es lo que representa versículo 5, cuando dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en versículo 5 para concluir esta sección de las Escrituras. Y Juan sigue presentando su caso de que Cristo es Dios hablando sobre, ¿te recuerdas? Que el poder del Creador, que es Cristo, la posesión de Cristo, ¿no? Y ahora la segunda parte de la tercera parte, la pobre comprensión del hombre no regenerado. Otra vez, versículo 5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La pobre comprensión de la humanidad. Mira, tú te recuerdas, y esta es la verdad. Hoy día muchos no aceptan esta verdad, pero no es nada nuevo. Esto ha existido por años y años. Mira, mínimo 140 años, más o menos por ahí. Mira, muchos no aceptan esta verdad. Cuando dice en Juan capítulo 1, versículo 5, que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden. Mira, las conjeturas y las especulaciones se enmarcan para sostener las creencias evolutivas. Mira, para sostener la evolución o la teoría evolutiva, la teoría de evolución, se mantiene y se sostiene por conjeturas y especulaciones. Y por esa razón yo quiero tratar este tema otra vez, porque es precisamente donde se manifiesta mejor hoy día en el mundo. Y es irónico que la persona que comenzó todo esto se nombra Charles Darwin, Carlos Darwin. Mira, es irónico que Charles Darwin dudara de las creencias de los evolucionistas de hoy en día. Tú sabes que la mayor parte de los evolucionistas hoy día, el padre de su teoría es Carlos Darwin, Charles Darwin, ¿no? Y aún él mismo dudaba de su propio libro y de sus propias teorías. Ahora, en un libro, Charles Darwin escribió un libro que se titula Origen original de la especie. Origen original de la especie, y se escribió en el año 1859. 1859. Y yo me recuerdo, unos 100 años después, ¿no? 110 años después, yo estaba en la escuela, ¿no? Y esta es una década, mis hermanos, de los 60. Y estaba, y estoy hablando que tú sabes, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, el sistema educativo es un poco diferente.
La primaria, mis hermanos, es el primer grado hasta el sexto, ¿no? Y el junior, que es la segunda etapa, mis hermanos, es del 7, 8, séptimo, octavo y noveno grados. Y luego la secundaria o el high school es del 10, 11 y 12. Y cada país es un poco diferente. Pero en esa época yo estaba, mis hermanos, en el noveno, ¿no? Y mira bien, y me recuerdo en la escuela que uno de los requisitos de nuestro estudio era este libro, Origen Original de la Especie, por Charles Darwin, en el año que escribió, 1859. Bueno, escuche bien él y mantenga enfoque, por favor, lo que dice en versículo 5, Juan capítulo 1, versículo 5, dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Aún Carlos Darwin, reconoció abiertamente la necesidad de Dios. Esto es lo irónico, que tú casi no escuchas eso. Pocas personas se dan cuenta de la magnitud, lo voy a repetir, pocas personas te dan cuenta de la magnitud de las propias dudas de Darwin sobre sus propias teorías. Una teoría que confesó que era gravemente hipotética, mis hermanos, hipotética. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque Carlos Darwin, le escribió una carta a un hombre que se nombra Asa Gray. Y la carta está registrada todavía hasta hoy día. La escribió el día 29 de noviembre en el año 1859. Es irónico. Él publicó un libro en ese año y unos cuantos meses después, en 29 de noviembre del año 1859, Carlos Darwin escribió una carta expresando sus propias dudas de su propia teoría y que su teoría era hipotética, que no estaba basada, mis hermanos, en una fundación de evidencias. Él lo escribió, está registrado, mira. Y yo me recuerdo cuando estaba en la escuela, el profesor nuestro, él estaba en una lucha personal. Ahora, éramos jóvenes, no había comprendido todo, pero me recuerdo que él dijo que él estaba luchando entre la creación y la evolución. La creación y la evolución. Me recuerdo esa parte. Y tuvimos que leer ese libro, ¿no? En ese entonces nosotros tenemos que leer los libros en voz alta en la clase. Todos tomamos su turno, ¿no? Con el profesor. Y el profesor hacía comentarios. Y ahora, cuando llegamos a este libro, y esta es la base de su duda del profesor. Mientras que Darwin luchaba por sus dudas, Darwin admite en su propio libro. Yo te recomiendo, lee el libro, léelo. Porque la base de todo esto, lo que estamos hablando aquí, es Juan capítulo 1, versículo 5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no comprendieron. Porque, mis hermanos, tenemos que bajar de nuestras torres académicas, mis hermanos, de las torres académicas y bajar a la calle donde vive el pueblo. Y es aquí donde las teorías de Darwin han tenido un tremendo impacto, especialmente en los jóvenes, cabezones que las creen porque tienen mucha información, son más inteligentes que sus padres. Pero mira bien, Darwin luchaba por sus dudas, sufrió físicamente, Darwin sufrió mentalmente y Darwin sufrió espiritualmente. Y aún Darwin admitió, Darwin confesó que no podía escuchar evidencia real para su teoría. En su propio libro que él escribió, Orígenes, en las páginas 205, en la página 230, en la página 123, en la página 227, en la página 292, en la página 453, donde él admite que él no tenía evidencia para sus propias teorías. Ahora, si adelantamos, mis hermanos, la cinta para hoy día, la mayoría de los científicos en la época de Darwin, cuando Darwin estaba practicando y estaba enseñando y estaba compartiendo sus teorías,
sus colegas contemporáneos de su época, la mayoría de los científicos no podían aceptar su teoría por razones científicas. En otra palabra, Darwin no había presentado ninguna evidencia científica para apoyar su teoría. Ahora, si adelantamos la cinta para hoy, los científicos hoy, en esta época postmoderna, mis hermanos, proclaman el mismo mensaje del despilfarro, mis hermanos, y la destructividad de la evolución. Hoy día. Pero escuche, 4 científicos muy conocidos, con una reputación inmaculada, impecable hoy día en el mundo. Y ellos comentan sobre la teoría de Darwin hoy día. Si tú tomas en cuenta, por ejemplo, el doctor A.E. Wilder Smith, él dijo lo siguiente sobre las teorías de Darwin. Dijo, la mano muerta del darwinismo, ha pesado mucho en el progreso científico durante más de 100 años. Ha detenido el progreso científico por más de 100 años. Doctor Dmitry Kuseston, que es un bioquímico ruso, Kuseston, K-O-U-Z-E-T-S-O-N, Dmitry Kuseston, un bioquímico ruso. Él dijo, Dmitry ha obtenido 3 doctorados en ciencias, mis hermanos. Y él observó algo interesante. Dijo, observa que en la Rusia los científicos se convierten en creyentes en la creación por motivos científicos, señalando que las evolucionistas son muy subjetivas en qué datos deciden utilizar como evidencia de sus teorías. No examinaron todos los hechos y las pruebas. Para él, muy conocido, él tiene que rechazar el darwinismo. Porque él dice, si tú realmente revisas las evidencias científicas, tú tienes que creer en Dios. También tenemos el doctor Nilsson, Nilsson, doctor Nilsson. Ahora, revísalos, búsquenlo en el internet o en los libros en la librería. Mira, él dijo, después de 40 años, y él se molestó. Él era un ateo, estaba convencido que Darwin estaba bien. Y mira, él gastó una vida completa. Dijo, después de 40 años de investigación científica que intentaba probar la evolución, concluyó que su tiempo había sido completamente desperdiciado. Completamente desperdiciado. Afirmó que esta teoría debiera ser completamente abandonada como una seria obstrucción a la investigación biológica. Y por fin, tenemos el doctor Louis Bonheur, francés, Bournoure, doctor Louis Bonheur. Y él es el director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Mira lo que él dijo, entre comillas. La evolución es un cuento de hadas para los adultos. La teoría no ha ayudado a nada en el progreso de la ciencia. Es inútil. ¿Por qué? Porque ignora la verdad y está sin Dios. ¿Ven lo que estamos hablando? La luz brilla. Juan capítulo 1, versículo 5. Brilla en las tinieblas y las tinieblas no comprendieron. Mira bien. Los científicos modernos están, mis hermanos, repensando y reconsiderando. ¿Escuchaste? Ellos están repensando y reconsiderando a Dios como su creador. Por ejemplo, y yo te animo, compra el libro, lo debe leer, que se titula Cosmo, Bios y Teos.
Cosmos, Bios y Theos. Y fue producido por 60 científicos de clase mundial, de los cuales 24 de ellos son ganadores del premio Nobel. Esto es un serio grupo. Y el científico que es su portavoz, Margen, Henry, un físico de la Universidad de Yale, razonó lo siguiente. Y esto fue en una convención internacional de científicos que vinieron para discutir este argumento. Pero tú sabes cómo la evolución tiene raíces tan profundas dentro del sistema educativo. En nuestros países, ¿verdad?, se sigue enseñando. Mira. Y él dijo, y ellos concluyeron, después que estos 60 científicos se reunieron para presentar las evidencias que ellos tenían, que el darwinismo era inútil y había detenido el progreso científico del mundo, pero en sus investigaciones descubrieron que tiene que haber un Dios vivo. Y él concluyó la conferencia y dijo esto: solo hay una respuesta convincente, entre comillas, mire, dice, solo hay una respuesta convincente para explicar la complejidad y la intricada y las leyes del universo. Creación por un Dios omnisciente y omnipotente, entre comillas. Mira, mis hermanos, la evolución ha dañado no solo la ciencia, sino a la sociedad también. Y ya que la vida ha sido abarrotada, mis hermanos, porque no tiene ningún valor por esta teoría. Dios es el que da el valor de la vida, mis hermanos. Dios es el que da el valor de la vida. La ciencia no lo da. La ciencia solamente ve comprobar que la vida existe. Mira, el señor Sir Arthur Keith, un evolucionista y autor de un tremendo libro, Evolución y Ética, también te recomiendo leerlo, concluye que la evolución debilita la ética de las personas, porque si Dios no existe, no hay ninguna ética. Los caminos de la evolución natural son crueles, él concluyó. Los caminos de la evolución natural son brutales, él concluyó. La evolución natural, mis hermanos, son despiadados, mis hermanos. Él concluyó, y también él dijo que los caminos de la evolución natural, mis hermanos, están sin piedad, sin misericordia. La evolución de Alemania. Ahora, si ustedes se recuerdan en la historia, ¿tú te recuerdas antes de la Segunda Guerra Mundial, cómo es que llegamos donde llegamos? A través de la persona de Adolf Hitler. Y Adolf Hitler, en la Alemania, fue entrenado como un católico romano. Pero en su entrenamiento se le mezcló también las teorías de evolución. Él tomó las dos cosas y las mezcló. La evolución de Alemania como la raza maestra, mis hermanos, es lo que llevó a Adolf Hitler a empapar a Europa de sangre, matando a los judíos, matando a los enfermos, matando a los débiles, matando a los discapacitados. Y empezó a crear bebés de parejas arianas, mis hermanos, perfectas. Porque había comprado y se había empapado, mis hermanos, de la mentira de la evolución de Carlos Darwin. Hitler tenía poco valor para la vida, mis hermanos. Tenía una supervivencia de la mentalidad más adecuada, mis hermanos. Mira, ahora algunas personas pueden querer discutir. Recientemente mi señora estaba viendo una película en televisión que se titula Lucy, ¿no? Lucy. Y es una película muy conocida y internacional. Y yo pasé por el cuarto, vi la pantalla y decía, ok, es una mentira, muy bien, mira. Y me recuerdo en otra ocasión que estaba con un científico, otra vez en el avión. Y él me comenzó a presentar y hizo la pregunta, ¿qué pasa con todas las pruebas de los huesos de diferentes hombres que se han encontrado?
¿Escuchaste? ¿Qué pasa con todas las pruebas de los huesos de diferentes hombres que se han encontrado? Otra vez, me recuerdo cuando yo estaba en la universidad, más de 45 años. Me recuerdo en la clase y aún un profesor, y eran ateos. Pero aún como ateo, él se encontraba, mis hermanos, con una dificultad con la evidencia que él tenía que enseñar. Hay por lo menos 5 tipos de hombres que supuestamente no se le ha hallado, se le ha encontrado los huesos para comprobar la evolución. Muy bien, vamos a echar un vistazo, por favor, a esos huesos. Primeramente, el hombre neandertal, ¿no? El hombre neandertal, ¿no? La verdad es que no era un hombre, porque las pruebas de ADN recientes muestran que los cromosomas no coinciden con los humanos, sino con los simios. Ellos dicen que ellos pueden valorizar las fechas hasta 1 millón, 10 millones atrás en la historia, usando sus sistemas de investigación y sus instrumentos, según ellos, ¿no? Utilizando esos mismos procedimientos de ellos mismos, aplicaron al hombre neandertal y descubrieron que su ADN no tenía cromosomas, mis hermanos, humanos, sino de los simios. Tú tienes que eliminar ese. ¿Y qué del hombre depilado? El hombre depilado. El hombre depilado. Bueno, ese fue el segundo. Si tú conoces su ciencia, mis hermanos. Y la verdad que este fue un engaño deliberado. Una mandíbula, mis hermanos, de un simio estaba unida al cráneo humano y estaba manchada para parecer pintada vieja. Y aún los propios científicos, después de mucha investigación, tuvieron que negar que no era cierto. Pero se vendió un montón de libros y se ha montado un currículo científico, entre comillas, por todas las escuelas en todos los países del mundo. Y luego queda el hombre Pekín, ¿no? ¿Te recuerdas Pekín en la China? Ahora, ahí se supone que herramientas y huesos humanos fueron encontrados cerca de los simios cuyos cerebros estaban comiendo. ¿Oíste? Herramientas y huesos fueron encontrados cerca de los simios cuyos cerebros estaban comiendo. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Porque los cerebros de los monos todavía se comen en la China. Y ellos tuvieron que levantaron una teoría, te recuerdo que yo dije, conjeturas y especulaciones. Levantaron un sistema de educación sobre esto. ¿Y qué del hombre Nebraska? El hombre Nebraska, mis hermanos. Bueno, aquí toda una persona y familia fue concebida. Escuche esto. Ellos concibieron en sus conjeturas y especulaciones, mis hermanos, que toda persona y una familia completa fue concebida a partir de un solo diente. De un solo diente. Un diente que demostró más adelante provenir de un cerdo, un puerco, un marrano. ¿Y qué? Y la última es Lucy, mis hermanos, que se supone, mis hermanos, y ahí se montó toda una película internacional sobre esto. Y la verdad, cuando ellos descubrieron que Lucy no era Lucy, esto fue reclasificado por los propios científicos como un simio extinto. Y si está extinto, ¿qué evidencia tú tienes para comprobar que el hombre desarrolló de Lucy?
Mira, los evolucionistas, mis hermanos, no solo niegan la verdad de la Escritura, pero los evolucionistas, sino que niegan la verdad de la propia ciencia también, mis hermanos. ¿No te recuerdas que estamos hablando que en Juan capítulo 1, versículo 5, donde él dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no comprendieron? Estamos hablando de la pobre comprensión de la humanidad. Eso es lo que significa en términos más prácticos para nosotros hoy en día cuando estamos leyendo Juan capítulo 1, versículo 5. Ahora, hay dos leyes científicas, mis hermanos, que aún es como un perro se voltea y le muerde a ellos mismos. Pues, mira, la primera ley es la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, hay dos de ellas. Establece que la energía o la materia no pueden ser creadas o destruidas. No pueden ser creadas o destruidas. Pero sí se puede convertir de una forma a otra. Eso se ha comprobado indiscutible. Ahora, es aquí donde ellos tienen el problema. Porque su propia ley que ellos creen y ellos escribieron, la primera ley termodinámica, dice que no se puede establecer la energía y o la materia no pueden ser creadas o destruidas. La teoría del Big Bang tiene un problema con esta ley. Porque ¿de dónde salió la materia y la energía originales? Ni ellos pueden contestar. La evolución, mis hermanos, no tiene respuestas. Algunos dicen, bueno, simplemente fue. Pero mis hermanos, escúchame bien, nuestra respuesta, la nuestra, es que Dios puso el universo en movimiento. La evolución afirma que el hombre y el mundo están mejorando y que el orden vino del caos por casualidad. ¿Tú crees eso? Amado, el orden no viene del caos, con todo respeto. Las explosiones producen caos. Luego hay la segunda ley de la termodinámica, mis hermanos. Establece lo siguiente, que la vida se deteriora. Se está deteriorando, mis hermanos. Cada sistema dejado a sí mismo va de orden a desorden a decadencia, mis hermanos. Cada sistema va de orden a desorden a decadencia, mis hermanos. Con el tiempo todo se agota. Esa es la realidad, mis hermanos. El mundo no está mejorando. Se está agotando, mis hermanos, si es que somos honestos. Mira, ¿sabe que los tontos rechazan la verdad? Rechazan a Dios que mantiene unido el universo. Mira, en Colosenses capítulo 1 dice esto. En Colosenses capítulo 1, abre su Biblia, mira lo que dice el versículo 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, Dios, tanto en los cielos como en la tierra, Dios, visibles e invisibles, Dios, ya sean tronos o dominios, Dios, poderes o autoridades, Dios. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, Dios. Y Él es ante todas las cosas, Dios. Y en Él todas las cosas permanecen, Dios. Mira, si tú escuchas el argumento climático que está por todo el mundo, que las temperaturas se están levantando, están subiendo y todo se está destruyendo en el mundo. Mira el movimiento verde. Mira, la Tierra es un delicado equilibrio protegido y mantenido por Dios. Tú no vas a destruir nada hasta que Dios te da el permiso. Mira, la vida podría existir, mejor dicho, la vida no podría existir si alguna de las siguientes situaciones fuera verdadera. Uno, una rotación de esta Tierra, de este planeta, más lenta o rápida de la Tierra, más lenta o rápida, no puede existir la Tierra. Dos, si la Tierra estaba 2 hasta 5% más cerca o más lejos del Sol, la Tierra no puede existir. 3, si hubo un cambio de un porcentaje en la luz solar, la Tierra
no puede existir. Escuche los argumentos en los noticieros y los políticos. Mira, 4. Si la Tierra o la Luna era más pequeña o más grande, la Tierra no puede existir. Aquí hay un equilibrio, un balance perfecto, protegido y mantenido por Dios. 5. Si hubiera más de una luna en la rotación circulando alrededor de esta Tierra, la Tierra no pudiera existir. 6. Si la corteza de la Tierra era más gruesa o más delgada, la Tierra no pudiera existir. 7. Si la relación de oxígeno y nitrógeno fuera mayor o menor, la Tierra no pudiera existir. Mira, los hombres pueden persistir en rechazar la verdad de Dios. Sí, los hombres pueden hacer eso. Pero la verdad, sin embargo, sigue siendo y no se ve alterada por las objeciones y el pesimismo, mis hermanos, de los hombres. Por eso te digo, mis hermanos, es tan importante que estamos cumpliendo esta sección en la gran introducción del Evangelio de Juan, versículo 1 al 5, cuando él dice en versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. En nuestra próxima sesión vamos a estudiar versículos 6 al 8. Mis hermanos, que Dios me lo bendiga.